Una red de Detectives Sin Fronteras ONG, nos referimos al director general internacional de la DSF, detective Raúl Enrique Viviano, en lo cual nosotros, prestos para llevar el tema, trata de personas. Don Raúl, muy buenos días. Bueno, buenos días a todos ustedes, agradezco la oportunidad que nos dan de poder llegar a difundir un poco este grave flagelo que conmociona a todo el mundo y que realmente es una situación muy grave por la que transcurre la sociedad internacional. Exactamente. El pueblo, de los más aberrantes de todos los tiempos, porque no es un delito nuevo, es un crimen que viene ya de épocas remotas. Lo que pasa es que en esas épocas no existían las leyes que pudieran amparar al ser humano contra el abuso de sus derechos, no existía la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no existía nada que lo pudiera amparar. Tal es así que en el año 1900, cuando comenzó a lucharse contra los desperfectos que sufría la sociedad, las Naciones Unidas acertadamente empezaron a luchar por los derechos de las personas de color, los afrohabitantes que eran explotados en las zonas rurales y todas esas eventualidades de esa época. Pero después, en 1810, se comenzó a trabajar en otra elaboración de proyectos por el tema de que ya no se trataba de defender solamente la explotación humana en el sentido rural o familiar, o como se quiera llamar, por el tema de los afrodescendientes, sino que se empezó a trabajar por el tema de la explotación sexual, porque también se dieron cuenta que acompañaba a este delito la explotación sexual, que no era solamente la laboral, ¿no? Incluso la venta de niños y toda esa locura que esto abarca. Ya posteriormente avanzando en las Naciones Unidas, ha empezado a mejorar todos estos sistemas y en el año 1949 a través de la Oficina de las Naciones Unidas para el Delito y el Crimen y la Droga, elaboran junto a distintos países del mundo un proyecto para acabar con esta criminalidad y mejorar un poco el sistema. Bueno, esto de aquí hizo que se trabaje más profundamente en el tema y a partir de ahí para acá se fue mejorando hasta que en el año 2000 se hizo el protocolo de Palermo, que es el protocolo para la prevención, la sanción y la represión de la trata de personas, porque la trata de personas es un instrumento internacional, el primer instrumento internacional que en sí trata sobre el verdadero flagelo que es la trata de personas, no solamente la explotación laboral, sino la explotación sexual, el tráfico ilegal de migrantes, la venta de niños, el tráfico de órganos vitales y todo lo que envuelve a la trata de personas. don Raúl, con respecto a esta organización DSF, que es a nivel internacional y usted viene trabajando ya en el Perú, y por qué no decirlo, acá en Piura, en la cual, ¿qué diagnóstico tiene? Bueno, nosotros hemos elegido Piura en primer lugar porque CHS, Capital Humano Alternativo, de acá de Perú, ya mediante su riquísima información internacional nos daba la pauta de que Piura era el corredor internacional para la salida de los explotados. O sea que en Piura convergen desde distintas partes de América del Sur las víctimas que van a ser traficadas hacia Centroamérica y hacia Estados Unidos y Europa. Todo pasa por Piura. Geográficamente. Geográficamente. De la selva, de la sierra, de otras adyacencias, todo pasa por Piura y todo sale de Piura y se lo lleva o en barcos o vía terrestre o vía aérea hacia otros continentes. Prácticamente podríamos decir que Piura es la sede principal, ¿no? Piura es la sede principal del corredor humano.
Por eso nuestro interés de trabajar en Piura, porque esto es muy grave. Es una lástima que las autoridades nacionales no tengan conciencia de lo que está pasando en su país. Pero la población, que es nuestro interés, sí tiene que saber lo que pasa, porque nosotros queremos prevenir de que no sean engañados, no sean víctimas en el futuro. En este flagelo que es grande y profundo, ¿cuáles considera que sean las causas en sí para este flagelo y a la vez cuál es el rol de las actividades de las autoridades y la sociedad civil? Bueno, la sociedad civil tiene que trabajar mancomunadamente con el Estado y el Estado aceptar la ayuda de la sociedad civil, no encerrarse en una burbuja y decir todo lo podemos, porque el Estado no puede alcanzar a hacer muchas cosas sola. Es como un padre de familia que si no tiene la colaboración de sus hijos tampoco puede llevar adelante el hogar. Esto es lo mismo. Cuando uno se encierra en una burbuja no llega a ningún lado porque no ve más allá de sus narices. Es lamentable, pero es una realidad. La trata de personas es un delito que mueve 32.000 millones de dólares anuales. La a nivel nacional, internacional. Está en el segundo lugar, solo la sigue en el primer puesto el tráfico internacional de drogas. Después de la trata de personas viene el tráfico de armas, para que se den una idea. Esto mueve 32.000 millones aproximadamente anuales y las víctimas se calculan en 12.500.000 víctimas anuales a nivel mundial. En todo, generalmente la mayoría de las víctimas son mujeres y niños, que es nuestra gran preocupación. Y de esa cantidad, ¿cuántas personas alcanzan justicia? Se salvan de la garra de la trata. Lamentablemente, cuando hablamos de la trata, hablamos de una muerte segura, sea por el HIV-Sida, sea por un exceso de droga, porque todo esto es muy complejo y lamentablemente creo que muchas veces ni las autoridades mismas saben realmente lo que pasa. A la víctima se la droga primero con cocaína para mantenerla en un estado de vulnerabilidad y yo le voy a explicar porque realmente la gente necesita saber esto, ¿no? Salir un poquito del tema. Cuando se coge una víctima, que se capta de distintas maneras, después podemos hablar de eso, lo primero que ocurre con esa víctima es una tremenda paliza. El maltrato, la violencia que siempre está presente, desde el primer instante. Esa víctima, entre el momento colisionante de su secuestro o de su captación por medio del engaño o el fraude, va a ser sometida a reiteradas violaciones masivas. No es que son violadas por una sola persona, son reiteradamente violadas durante semanas o 10 días, hasta que va a tener el primer contacto con un cliente. Esa persona ya tiene el caballo cansado de un galope extenso. Se lo digo en ese tono para que se den una idea a lo que estoy refiriendo. Entonces, después ya no solamente se la hace adicta forzada a la cocaína, sino también a la heroína, para hacerla más dependiente de los proxenetas, de las mafias, para que esa persona no se salga del corral. Son temas muy delicados, donde la droga, la violencia, el crimen en sí, están de la mano. No son delitos simples, son delitos muy complejos y que lamentablemente por eso existen y por eso se le llama crimen organizado transnacional. ¿Usted conoce alguna organización delictiva de ese índole aquí en Piura? Aquí en Piura, mi amigo, nosotros lo hemos dicho ya el año pasado, cuando hemos sido entrevistados en la vitrina binacional en Loja, nosotros estimamos que hay 10 organizaciones criminales internacionales trabajando en Piura. Incluso, bueno, son todas cuestiones que son materia de investigación. Hay algunas cosas que estamos investigando, no las podemos decir. ¿Operan entre Loja y Piura? No. Aquí se están llevando chicas para Quito, Ecuador, están llevando chicas para Aguas Verdes. Hace
menos de un mes la Policía Nacional del Perú rescató en un vasto operativo a 3 adolescentes menores de creo que entre 14 y 17 años en Aguas Verdes. Ahí habían salido por Tumbes y la regenteadora era de Tumbes y fue detenida por la Policía Nacional en un gran trabajo que hicieron. O sea que eso nos da la idea de que si pasan las menores, pasa cualquier cosa. La trata de personas no solamente es en niños, sino en mayores o a toda persona humana. Con respecto a la base legal, A la base legal, la trata de personas lo que trata y lo que refiere es la explotación humana, sea en lo laboral, sea en lo sexual, o sea en otra forma como la extracción de órganos, sangre, en fin, todo lo que sea parte del cuerpo humano que se lo puede explotar económicamente. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para afrontar este flagelo aquí en la ciudad de Piura? Acá en la ciudad de Piura nosotros comenzamos con la campaña Píntate de Azul el Corazón, que es una campaña que venimos haciendo acompañando los grandes esfuerzos de las Naciones Unidas, de la UNODC, y que estamos oficialmente con la campaña, porque ¿cuál es la idea de una campaña? Es prevenir. Es mostrarle la realidad a la sociedad de lo que le puede suceder. Y de esa manera es la mejor forma de combatir el crimen. Cuando la gente no está exenta de conocimiento, cuando la gente sabe que hay una ley que es la 28950, pero no sabe de qué trata la ley. Entonces, cuando uno les enseña a las personas que esa ley está para amparar sus derechos y que es una ley para evitar de que sea víctima de la trata de personas. Entonces se enseña a la gente que tienen que denunciar, y no solamente eso, se les enseña de qué manera las captan, y no solamente se las capta, también se las secuestra, como se lo decía recién, violentamente. Ustedes me preguntaban a qué se involucraba dentro del tema de la trata, cómo era la situación. La situación de la trata es un problema social, socioeconómico. Es un problema que requiere mejoras inminentes en lo que hace a la oportunidad de igualdad, a la oportunidad laboral, a la oportunidad de enseñanza, a la oportunidad de salud, a todo lo que hace el mejoramiento de la sociedad, de la calidad de vida. Cuando todas esas cosas no están bien ajustadas, vienen los que llamamos los vivos y se aprovechan de la gente para llevárselas afuera, para llevárselas a distintos lugares. Aquí mismo vemos en los diarios que dicen buscamos chibola para llevar a trabajar a Lima, 600 soles por mes, para casa de familia o de niñera. Cuando esa niñita se subió en un bus, no llegó nunca a Lima. Entonces también tenemos ese grave problema. La mentira, siempre está el engaño de por medio, dando vueltas. El descuido de los padres. El descuido de los padres con el tema del padrinazgo, porque también inclusive a veces hay parientes que se aprovechan de estas situaciones para vender a las posibles ahijadas. Personas que trabajan en casa o otro tipo de trabajo, entre comillas, se les capta y se les coloca, pero no hay un archivo sobre el seguimiento. Bueno, es que todo esto debería tener un registro. En primer lugar, las agencias empleadoras tendrían que tener un registro con información elevada al Ministerio de Trabajo mensualmente de cuál es el movimiento de capital humano. O sea, es decir, hicimos 20 contratos laborales de 20 personas para trabajar en casa de familia o en áreas rurales o en áreas fabriles o en horno de ladrillo. Esta es la persona, el DNI, y para hacer un seguimiento de esa persona, cosas que no se hacen. No se hace aquí, pero no solamente en Perú, no se hace en ningún lado, porque nadie lo mira de esa manera práctica. Pero quizás tenga un registro de la oferta y demanda laboral, haya algunos registros, pero no un seguimiento. No hay seguimiento. No hay seguimiento. Eso es lo lamentable y eso es lo que se aprovecha a veces. Interesante su organización de DSF y tiene su proyecto humanitario sobre la creación de un albergue para la contención integral de las víctimas de la trata tanto en el Perú. ¿A qué dirección podemos dirigirnos el público oyente? Nosotros
tenemos el correo electrónico que es dsf.peru@gmail.com y también tenemos el teléfono 073-661640 y tenemos el móvil mío que es el 96-801-3460 y el RPM asterisco 48 2757 que funciona las 24 horas del día al servicio de la comunidad. Bien, estamos en una entrevista especial sobre la trata de personas a su representante, director general internacional del detective Raúl Enrique Viviano. Una pregunta final, detective. ¿Tiene la red de detectives sin fronteras, tienen alguna propuesta o anunciaste ya alguna propuesta para poder trabajar y liberar de alguna manera a estas víctimas y a sus familiares? Bueno, sí, nosotros el año pasado ya hicimos una tarea de inteligencia que se la elevamos directamente al jefe de policía en su momento, donde minuto a minuto estábamos teniendo la información y la ubicación y localización a donde iban a ser derivadas víctimas captadas en Jaén, en Bagua, que estaban siendo llevadas a un lugar aquí de la zona de Pico. Nosotros no hacemos el seguimiento del trabajo policial porque no es nuestra tarea. Nosotros brindamos la información para que las autoridades trabajen. Pero estamos hablando, en su momento eran alrededor de 10-15 chicas. Y donde lamentablemente también estaba involucrada la misma regenteadora que actuaba en el tema de la noche. ¿Y cuál sería su mensaje final a las autoridades que tienen en sus manos el poder de detener estas mafias? Nosotros estamos para apoyar a las instituciones del Estado porque esa es la idea nuestra, la formación de nuestra institución, nuestra constitución está precisamente pro-institucional. Pero bueno, estamos trabajando con el Estado, no es que no estamos trabajando, nos mantenemos informados tanto con el jefe actual de policía como con el señor gobernador, don Ramón Eduardo Semisoto, y distintas áreas de gobierno. Lo que debemos hacer es como está aquí el Corici, hacer reuniones periódicas a esos niveles, como hace el gobierno, que es el Comité Regional de Inteligencia, para debatir estos temas tan importantes que hacen a la seguridad ciudadana, por un lado, hacen al respeto de los derechos humanos por el otro, y nos va a ayudar a disminuir el índice de criminalidad internacional. Porque no solamente estamos hablando de un crimen hacia la persona, sino también hacia el Estado. Por eso fíjense que es importante cuando hablamos del tema del crimen organizado, porque todo lo que hace a la prostitución, todo lo que hace a la trata de personas, a la esclavización laboral o sexual, está evadiendo impuestos. Y mucha cantidad de impuestos, no son un IGB de 30 céntimos. Entonces, también le compete al Estado preocuparse, inclusive al SUNAT, porque hay una lesión económica también hacia el Estado, no solamente humana. Eso es lo que nosotros siempre recalcamos, por eso que tenemos que mancomunar esfuerzos y entre todos parar estos delitos que nos conciernen a todos porque nos lesionan a todos. La parte final, como la trata de personas va de la mano sobre el tráfico ilícito de personas. El tráfico ilegal de migrantes es un delito aparte, pero que van de la mano. O sea, son dos crímenes distintos en una sola onda. Van de la mano por el mismo camino y, bueno, cuando hablamos por el mismo camino es que uno no vive sin el otro, no es como una pareja. Entonces, bueno, lamentablemente es así. Tráfico de drogas, tráfico ilegal de migrantes, trata de personas. La trata de personas puede ser a nivel local, puede ser fronteras adentro o fronteras afuera. Generalmente cuando se hacen fronteras afuera ya ahí hay tráfico ilegal de migrantes.
Y el tráfico ilegal de migrantes puede ser voluntario o forzado, porque también no nos olvidemos que está aquella gente que paga para que se engañe a las autoridades, se las saque de un país, se las traslade a otro y se las ayude a ingresar a otro mediante los pagos de algún camello, como dicen ustedes, a los que nosotros llamamos coyoteros o coyotes, como se dice en México también, que facilitan mediante sus sabidurías, digamos, de la región, por qué frontera inhabilitada, por qué paso fronterizo inhabilitado trasladar a un sujeto. Raúl, el problema de la trata de personas como el tráfico ilícito de personas es un problema alto, socioeconómico, internacional. ¿Cuáles serían las recomendaciones hoy por hoy cuando la sociedad está tan convulsionada y para la prevención, tanto para los padres como para los menores de edad y también para este tipo de personas, como prevención y reflexión de acá de aquí? Aquí tenemos que poner ojos en Internet. El Internet es un medio que ha sido cuestionado inclusive últimamente por los senadores de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque realmente cuando se hizo el Internet, cuando se logró que tengamos Internet, se pensó de una manera sana de que el Internet, si bien nos iba a globalizar, nos iba a contribuir a obtener ese servicio, ese sistema tan excepcional para poder nutrirnos de información, para estudios científicos, para estudios académicos, y lamentablemente ese tipo de medio de comunicación después se abrió de tal manera que, como todas las cosas, fue mal utilizado desde vamos por la sociedad internacional. Entonces, la prostitución, las ofertas y demandas de prostitución, las subastas de personas, todo lo que sucede dentro de Internet es tan grande que se le fue de las manos al mundo. Entonces los padres tienen que estar de ojo con los programas para evitar de que los chicos puedan llegar a tener acceso a estos tipos de crímenes a través de Internet, donde pueden ser engañados por el Facebook, en el MSN, en el Yahoo, en HI5, en Badoo, en distintas redes sociales donde existen organizaciones siniestras que poniendo fotos de dibujitos animados o de niñas o de niños están captando a otros niños para arrancarlos del seno de su hogar y pervertirlos y llevarlos después a lugares no santos donde son explotados. Eso es una de las cosas. Otra de las cosas para la prevención es el tema laboral. No concurrir a lugares que no sean agencias legalmente y visiblemente habilitadas por el Ministerio del Trabajo, con todas las reglas, donde haya un buen antecedente de a dónde se está recurriendo. A veces es lamentable, me ha llegado a mis oídos por ahí, que están pasando ciertas cosas acá en Piura, que yo las voy a debatir con el señor gobernador, porque realmente son un delito contra el Estado. A propósito de eso, ¿ustedes tienen una cantidad aproximada de cuántas personas están hablando de Radio Piura? Yo voy a hablar en general. Debe explicar en general. Porque aquí se habla siempre, hay dos cifras. Está la cifra oficial. Para el año 2010, según la Fiscalía del Ministerio Público Nacional, hubieron 359 denuncias, casos puntuados de trata de personas a nivel nacional. Un ciento y tanto de procesados, detenidos y procesados por esas causas. Pero en el primer trimestre, hasta el 25 de marzo del año 2011, las denuncias por la trata de personas